Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a FP Vecinos. Si eres un usuario que tiene una impresora Enter 3B2 para poder imprimir partes, accesorios para nuestros drones, en este video vas a poder encontrar todo un proceso de actualización para poder llevar tu impresora a un nuevo nivel o un proceso de renovación. En mi caso particular, mi impresora tiene, como la ven atrás, hace ya más casi de 4 años. Y después durante todo este tiempo empecé a encontrar diferentes problemas en los procesos de impresión. No solamente porque tenía problemas con el extrusor, sino también tenía problemas con los ejes de desplazamiento, en fin, diferentes cosas, hasta el firmware. A hoy pues básicamente me generaba impresiones de esta calidad y después de hacer todo un proceso de actualización pues puedo decir que tengo una impresora que está ahora funcionando muy bien. Así que si están interesados en conocer cómo se hace ese proceso de actualización, que es todo lo que le pueden montar a esa impresora, pues ese es el video que estaban buscando, sean pilotos de FPV o no. He cambiado la impresora cuando viene por stock, pues digamos que viene con una placa, la placa base donde obviamente se monta el firmware de la impresora, que es una placa que cuando uno está imprimiendo suena como una especie de modem de los 80, o sea, entonces básicamente lo que hice, el primer cambio que hice en este proceso de actualización fue cambiar esta placa. La placa técnicamente se conoce por el número de versión, que es la 4.22, en mi caso coloqué la placa 4.27. Ahora, esa es la placa original de Creality, de la marca de la Ender. Si queremos podemos llegar a comprar placas de otras marcas que hay en el mercado que también cumplen con esta función. ¿Qué es la función principal que tiene esta placa? Que se vuelve una placa silenciosa, es decir, que cuando uno está imprimiendo simplemente no se escucha nada, solamente se escucha el disipador. Así que ese fue el primer cambio que hice. El segundo cambio que hice fue pasar el extrusor que viene en la impresora, que es un tipo Bowden. Bowden es que tienes en la parte trasera de la impresora hay un motor que empuja el filamento hasta la parte de la boquilla donde sale el filamento, que es lo que se llama Honden. Y entre esos dos componentes hay un tubo que es en un material, creo que es PVC, que es por donde pasa el filamento entre motor y boquilla. Resulta que esos dos componentes, o especialmente el componente de extrusor, al principio siempre vienen en pasta, y cuando uno está imprimiendo TPU realmente no es que funcione muy bien. Así que el primer actualización que hice fue colocarle un extrusor de esas partes en metal, y realmente la impresora funcionaba muy bien. No obstante, parece que eso fue lo que se molestó, y de ahí entonces el cambio que empecé a hacer fue quitar el extrusor de tipo Bowden y volverlo a una extrusión directa, es decir, directamente, como podemos ver acá, y vamos a hacer rápidamente un acercamiento, vemos que baja el filamento directamente al hotend o a la boquilla de impresión. Este es el segundo cambio que pues técnicamente empecé a hacer. El siguiente cambio que también hice fue cambiar la pantalla de la impresora. ¿Esto por qué? Porque la pantalla, que es donde nosotros tomamos los controles de impresión al momento que vamos a mandarle obviamente la impresión, pues una pantalla viejita que era muy grande. Yo de por sí no lo sabía, que las pantallas se pueden actualizar, así que me conseguí una pantalla tipo touch de color que funcionaba con esta impresora. Pero vaya sorpresa que el hecho de haber hecho este cambio hace ya casi un año, a hoy me dio una gran ventaja, y es que gracias a eso pude actualizar las versiones nuevas del firmware de la impresora. Entonces eso también fue una ventaja que logré conseguir con ese cambio. El siguiente componente que cambié a la impresora, o que hice de actualización a la impresora, fue agregarle un autonivelador, la autolevel. Recordemos que este tipo de impresoras, que son digamos de hace 3 o 4 años hacia atrás, o pronto un poco más, se necesita hacer un proceso de nivelación de la cama de impresión casi siempre antes de iniciar cada impresión. Entonces tenemos que tomar los puntos de presión que tiene toda la cama en relación a la boquilla, y de acuerdo a eso pues lanzar las impresiones. El autonivelador básicamente es un componente que se le puede colocar a nuestra impresora, y lo que hace simplemente es autonivelar la cama para que de tal manera que a medida que vaya imprimiendo pues él haga una autocorrección. De esa manera siempre se utiliza una medida, o una medida por así decirlo, de referencia inicial de la cama. Entonces es algo que nos quita mucho tiempo y nos olvidamos de estar haciendo todo el tiempo procesos de nivelación. Y por último, el último cambio que hice, que esto lo hice básicamente hace 2 semanas, fue desmontar los rieles que vienen originalmente en la impresora, tanto en el eje X como en el eje Y, cambiarlo por rieles de este tipo. La ventaja que tienen estos rieles, como lo vamos a poder ver acá, es que el eje de desplazamiento o el componente de desplazamiento de nuestros componentes no se hace directamente sobre la polea. Inicialmente la impresora o la Ender 3 y la mayoría de su serie tienen este tipo de rueditas que lo que hacen es que van pegadas a este riel, por así decirlo, negro, por donde recorre, por donde se mueve. En este caso, la actualización es colocar estos rieles que tienen en la parte trasera un pequeño componente, o que es una especie de cuadradito, aquí lo pueden ver en la foto, y ese componente tiene unas esferas, unos rodamientos.
de tal manera que el proceso de desplazamiento es mucho más suave, funciona mucho mejor, por ende produce teóricamente impresiones de mejor calidad e inclusive se puede ir a velocidades mucho más altas. Actualmente estas impresoras, por ejemplo, uno puede imprimir TPU, o yo estoy imprimiendo TPU como a 20, 25, actualmente estoy imprimiendo a 40 ya, y las impresiones salen muy bien. Entonces es algo que nos permite inclusive mejorar tanto la velocidad como la calidad, y eso se puede hacer para todos los ejes. En mi caso yo lo hice con el eje X y con el eje Y. Como uno podría decir, básicamente actualicé toda la impresora, y la realidad es que sí, técnicamente podría decir que tengo una impresora nueva. Tengo placa nueva, tengo pantalla nueva, extrusor con sistema de extrusión obviamente diferente nuevo, que este es un Sprite Creality Pro, viene también con el autonivelador y además de todo los rieles. El objetivo de esto obviamente es poder tener mejores impresiones. Obviamente esto es muy útil para usuarios que tienen este tipo de impresoras, que las tienen ya desde hace tiempo o que las pueden conseguir en el mercado de pronto a un buen costo, hasta inclusive de segunda, casi a la mitad del precio de lo que realmente costaba la impresora, y se le pueden hacer esta serie de actualizaciones. Hoy obviamente hay impresoras que también uno podría decir que son de bajo costo e imprimen, por ejemplo, a 10 veces la velocidad de lo que tiene este tipo de impresiones y tienen otro tipo de funcionalidades. Pero si ya eres un usuario que tiene este tipo de impresoras y no quiere de pronto generar una inversión mayor, pues de pronto este tipo de actualizaciones te van a funcionar. Así que vamos a ello. Miramos aquí, básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar los aritos de la parte inferior por estos aritos de goma. Vamos a mirar cómo se desmonta obviamente el sistema Bowden para montar también el sistema de extrusión directo, y luego pues también les mostraré cómo se hace el montaje de los rieles. Así vamos a tener una Ender 3 completamente nueva, modificada. Fíjate que cuando compramos obviamente el extrusor es importante comprarlo con el kit. No voy a cometer el error que yo cometí de comprar solamente el extrusor independiente y después tener que comprar obviamente el kit. El kit básicamente, ¿qué se compone? Se compone de este componente que es el que se monta sobre el riel, que es el que se desplaza a medida que haciendo la impresora. Además de todo viene con un cable ya listo para poder hacer las conexiones desde nuestro extrusor hasta como tal la board que teníamos montada. Y aparte de eso viene pues con unos cables que se van a necesitar para hacer el montaje, y también viene con esta placa que es en la que se conectan los cables que vienen de la placa obviamente al extrusor. Cuando se compra el kit, esta placa como tal ya viene montada directamente al extrusor. Por aquí, como podemos ver, tenemos obviamente el riel y no me acuerdo el nombre de este componente, pero es básicamente donde se soporta el Holden, que es el que nos permite obviamente pues mover la impresora. Así lo que tenemos que hacer es simplemente quitar todos los tornillos que tenemos acá al frente. Obviamente el Holden viene colocado aquí con los tornillos directamente, no nos interesa retirar solamente el Holden por separado, sino que vamos a hacer es bajar completamente el riel. Lo que tenemos que hacer, como podemos ver, en la parte de atrás, de abajo, está conectada la correa al carrete, que es donde va conectado obviamente nuestro Holden. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es soltarlo de la parte que tenemos aquí de los conectores. Soltado el carrete, ya podemos empezar a desmontar obviamente el Holden. Bajado el Holden, el siguiente paso que vamos a hacer es bajar como tal el motor del extrusor. Recordemos que el extrusor es básicamente esta parte, que es donde el material se empuja a través de estos dos como rotores, por así decirlo, piñones que tenemos acá. Entonces quitamos este motor ya como para dejar esta área libre, y el siguiente paso que vamos a hacer en este trabajo de remodelación de esta impresora va a ser levantar la cama para empezar a cambiar los resortes y colocar como tal las gomas que vamos a necesitar. El paso que tenemos que hacer es bajar la cama. ¿Y por qué vamos a bajar la cama? Porque resulta que vamos a tener que levantar la caja de acá para poder hacer las reconexiones a través del nuevo cable que tenemos de la impresora para el sistema de inyección directa, o de impresión directa, o de extrusión directa, como queramos decir. Entonces para eso, de todas maneras, necesitamos bajar la cama y también necesitamos soltarla, porque vamos a necesitar obviamente colocar estas gomas duras para poder también montar nuestro nuevo autonivelador. Pues vamos a ello. Realmente es una tarea no muy difícil, hay que tener mucho cuidado de levantarla. Como la cama tiene un pequeño conector que es precisamente lo que la calienta, al momento de levantar la cama, tener cuidado de no irle a dañar. Lo único que tenemos que tener presente para eso. Una vez retirados todos los estas tuercas, que son con las que utilizábamos previamente para poder obviamente liberar la cama, pues ya vamos a poder como tal levantarla. Entonces aquí lo que tenemos que tener es mucho cuidado. Levantamos, obviamente se van a caer por debajo todos los resortes que en este momento no nos interesan.
cogemos los tornillos que tenemos de la cama, los dejamos a un ladito bien guardados y aquí con cuidado vamos a levantar. Lo que tenemos que tener cuidado es precisamente con lo que vemos acá, con este cable, que este es el que precisamente calienta nuestra cama. Y podemos simplemente retirarla. Entonces aquí, como vemos, colocamos una llave vista en la parte de abajo. Podemos soltar estas tuercas si queremos de manera completa. Esto nos va a soltar pues obviamente el eje por donde rota y se acomoda o se aprieta, pues lo soltamos y simplemente vamos aquí, pues vamos a poderlo soltar. Entonces aquí vamos a bajar este. Obviamente esto también nos permite quitar la placa. Pues vamos a volver a soltar el otro por el otro costado, que no se nos caen estas armillitas. Es un poco incómodo si uno tiene la impresora base, porque pues obviamente no vemos mucho. Aquí vemos y soltamos con facilidad. Esto es difícil, fácil, no, difícil. Y aquí, sí, sale. Muy bien. Entonces aquí, como vemos, ya soltamos nuestra base de la placa. Y así vamos a poder acceder mucho más fácil. Vamos a poder realmente mucho más fácil como tal a la placa, colocar los cables sin ningún problema y vamos colocando por partes toda la impresora. El principal de nuestra impresora realmente es muy sencillo. Nuestra placa como tal tiene la parte superior, está tapada con una caja que está atrapada simplemente con 3 tornillos. Siempre buscamos el destornillador que efectivamente le corresponde al tornillo. Estos son tornillos de 2 milímetros y simplemente soltamos los cables. Esto no tiene mayor ciencia. Bienvenidos a la tapa. Ahora que te das cuenta que no es para hacer lo que estaba pasando a mí, este disipador como tal está conectado acá a un cable. Entonces cuando vayan a levantar la tapa, no hagan mucha fuerza, háganlo despacio para que pues simplemente de pronto no vayan a dañar el cable. Algo que yo hago constantemente es que cada vez que quito algo, tomo fotos para que no se me olvide algún cable donde está. Entonces aquí soltamos esto, aquí ya tenemos la tapa suelta y vamos a reconectar nuestra impresora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que mirar es obviamente el cable que viene del Bowden, qué cable se está utilizando acá para conectar. Como vemos aquí en la parte superior, vamos a ver que de ese cable vienen muchos cables. Obviamente este no, por ejemplo, que es el del sensor del eje X, del eje Z diré. Pero si todos estos otros cables vienen conectados de este cable o de este trenzado de cables, sí lo alcanzan a ver. Entonces la idea es, vamos a soltar todo eso para como tal poder liberar ya el sistema Bowden y dejar listo para poder conectar el cable nuevo que nos trae todas las conexiones del sistema de dirección de extrusión directa. Bien, aquí como vemos ya soltamos todos los cables que están conectados de nuestro sistema Bowden a la impresora. En mi caso particular solté un par de más, entonces ahora me toca ver mirar dónde era que iban, pero bueno. Entonces aquí ya lo soltamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente retiramos estos cables y con eso el sistema Bowden queda completamente liberado. Siguiente paso, en mi caso lo que voy a hacer es cablear nuevamente para que me quede mucho más fácil después poder armar de abajo hacia arriba toda la impresora. Una acción muy importante es que cuando ustedes van a desconectar el cable del Bowden, no solamente van a poder sacar el cable del Bowden, sino realmente van a terminar sacando todos los cables. Y esto es porque en la práctica todos los cables están cogidos cuando se arma la impresora con esta cinta. Entonces cogen la parte de abajo pues para que realmente queden organizados. Pero al soltar solamente el cable del Bowden no se puede tan sencillo, entonces toca sacar todos los cables, quitar la cinta y otra vez seguramente tenemos que entrar, recablear y acomodar. Entonces tenganlo presente que van a tener que hacer esa actividad. Para eso tomen fotos de cómo está cuadrado internamente todo dentro de la impresora, o igual revisen el plano para después volver a conectar todos los puertos que tenemos dentro de la impresora. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es colocar como tal ya los rieles que están en el eje Y. Tenemos presente que en este caso como tal los rieles parece que bajar obviamente toda la cama como le vimos anteriormente. Los rieles cuando se compran vienen con estas partes que son de metal, que lo que hacen es que se fijan al costado del riel en esta parte, como lo vemos aquí que ya se desplaza, para sobre este componente simplemente colocar
nuestra cama. Entonces lo que estamos haciendo, vamos a fijar, terminar de fijar los rieles, es muy sencillo. Para fijar los rieles simplemente se colocan sobre el costado del riel, vienen con unos pequeños tornillos que se colocan a los costados, entonces realmente es un proceso muy sencillo. Bueno, bien, ahora el siguiente paso es colocar unas bases duras para quitar los resortes. ¿Esto por qué? Porque ahora lo que vamos a utilizar es el autonivelador, pero ya no necesitamos los resortes que antes estaban cuando queríamos hacer nivelación nuevamente con las trocas de presión. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar unas gomas duras, y estas gomas duras vamos a apoyar la cama y sobre eso vamos a hacer un proceso de nivelación manual para que ya quede la cama siempre completamente nivelada en una sola posición, y sobre eso el autonivelador obviamente funciona mejor. Bien, como montarlo realmente es muy sencillo, simplemente es colocar 3 tornillos. Esto trae muchos huecos acá, el riel, pero como tal solo podemos poner 3, ya queda muy fijo. Se colocan las tuercas en la parte de atrás o en la parte posterior y ahí ya nos va a quedar de una manera muy sencilla para poderlo colocar. Ya con el riel montado, aquí en esta parte lo que vamos a tener que montar es un acople con el que viene el riel cuando se compra, que lo que nos permite hacer es montar primero por la parte superior la banda o la correa para poder hacer el desplazamiento, y segundo, aquí en esta zona se coloca nuestro extrusor, el cual se coloca con una serie de tornillos y pues simplemente se monta. Es algo muy sencillo de ejecutar. Bueno, muy bien, aquí ya hemos montado el extrusor. Básicamente tenemos que utilizar las partes que vienen metálicas con el riel. Él trae directamente todo lo que se necesita. Entonces tenemos aquí este acople nuevo, el cual viene fijado a este acople posterior, donde simplemente lo que hacemos es colocar nuestro extrusor directo, el cual tiene obviamente incluido también nuestro autonivelador. Bien, básicamente casi está casi todos los cambios hechos. ¿Qué tenemos que hacer? Conectar nuestra banda que va aquí por la parte de abajo, tensarla con nuestro nuevo dispositivo o nuestra nueva parte para poder tensar y generar un buen tensionamiento de la banda, verificar software y poner a andar. Bien, bueno, tengan presente que luego de montar el sistema de rieles, como vemos acá en la parte inferior, los tornillos con los que viene por defecto la impresora, la Enter 3D, para ajustar la base al riel son de ese tamaño, son muy largos. Entonces hay que tener en cuenta esta modificación. Comprar unos tornillos que sean mucho más cortos, porque al utilizar el sistema de riel, el tornillo termina deslizándose por encima del riel y golpeando la parte de atrás del motor de la impresora. De esta manera nunca alcanza a tocar el sensor que tenemos del eje, que es básicamente este componente que tiene acá la impresora, y de esa manera pues simplemente la impresora nunca encuentra el punto en eje X. Luego de montar, en eje Y, luego de montar ya como tal la base, que es lo que vemos acá en la parte inferior, simplemente lo que hacemos es montar nuestra cama, y la cama pues la montamos con estos dos acoples, o bueno, con estos acoples que son estos cauchos duros que se compraron, y se coloca con normal con estas tuercas que hay en la impresora. Al montar la placa o la cama, lo que tenemos que hacer luego de montarla, aquí la nivelamos encima con un nivelador, obviamente, que podemos encontrar en una aplicación del teléfono para hacer que quede completamente nivelada. Esto ya no tiene resortes y ya le entra a funcionar el autonivelador.
Lo siguiente paso es que vamos a colocar el eje X. Recordemos que el eje X lo que hicimos fue colocar el riel, y el riel, obviamente después de colocarlo, tenemos que colocar esta parte acá que venía con la impresora, que es el tensor de nuestra banda. Ahora, yo compré unos tensores adicionales que son un poco más largos, pero el problema es que con el riel, al ser más largos, pues no puedo colocar la banda. Si llegan a comprar estos kits de actualización, es recomendable que utilicen o compren las bandas nuevas, para que de esa manera cuando coloquen el riel puedan utilizar una banda más larga y poderla adecuar. Lo que es muy importante acá es esta parte. Cuando nosotros quitamos el eje X, vamos a encontrar que el motor del eje X está cogido en esta placa, y al frente como tal viene esta caja. Es decir, en esta caja como tal, si vemos aquí hay unos huecos, pasan los tornillos que agarran como tal el motor al eje en sí. El problema que vamos a encontrar con esto es que los tornillos que vienen por defecto son de este largo, y si utilizamos esos tornillos de ese largo, al colocarlo a este costado, vamos a encontrar que el riel golpea directamente en el sensor, por ende no nos va a funcionar, porque no vamos a encontrar, o el carrete nunca va a golpear el sensor, y por ende no va a saber dónde realmente está el eje de nuestra impresora. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir unos tornillos más largos. Estos son los tornillos M3 de 45 milímetros, y utilizar unos extensores para poder colocar esta caja donde va el sensor, darle un poco de espacio para que quede afuera, de tal manera que cuando el riel se desplace, golpee esta parte del extrusor en el sensor donde tiene que ser, y de esa manera pues simplemente la impresora sepan qué coordenada está. Así que vamos a intentar armar esta parte, a ver cómo nos queda. Para que revisemos cómo es el tema de los separadores, básicamente es esto, que lo que estoy utilizando son los separadores M3 que tengo de plástico precisamente los drones, y de esta manera lo que hacemos es pasar estos tornillos más largos, toman el separador y lo montamos obviamente detrás aquí para que quede ubicado con el motor. De esa manera nuestro sensor del eje X va a quedar libre para que sea obviamente tocado por el extrusor cuando llegue a punto, y pues simplemente puede identificar dónde está el eje 0 o el punto 0. Veamos cómo se hace el ensamblaje, que esto es muy sencillo. Bueno, aquí lo que vemos es, por fin prendimos la impresora luego de hacer todo el proceso de modificación: riel, autonivelador, extrusor directo, riel en X. Entonces, bueno, vamos a ver si después de todo esto esta nueva impresora funciona. Vamos a una pequeña primera prueba que se llama nivel, o hagamos el auto home. Tenemos que mirar que efectivamente ha hecho el cambio aquí en los sensores, que solamente está funcionando bien, tanto el sensor del eje X como el sensor del eje Y. El eje Z no se toca, también veremos si funciona bien, porque aquí en la parte de abajo hice un ajuste, ya que este tubo, que es como tal el que maneja nuestro desplazamiento en eje Z, se me había movido. Entonces vamos a ver si funciona. Hagamos un autonivelador a ver qué sucede. Bien, parecerá que de momento todo bien, baja bien, sube bien, se mueve bien. Realmente la tenía bien arriba. Miraremos aquí qué pasa cuando toque. Aquí miraremos si funciona bien nuestro autonivelador, el CR Touch. Miraremos si la porquería funciona después de tanto trabajo. Vemos que toca, vuelve, repite. Pareciera que funciona. Recuerda el siguiente trabajo importante. Aquí lo que vamos a hacer es setear nuevamente la información del eje Z, porque obviamente el eje Z se movió. Para esto hay que hacer un procedimiento, y es toca colocar nuevamente una hoja como si fuéramos a hacer el proceso de nivelación de nuestra impresora, colocarlo en la mitad, y lo que hacemos es medir el desplazamiento del offset del Z. Apenas lo sienta que lo toca, simplemente vamos a tomar ese valor y le vamos a pasar a través del G-Code en nuestra cura. Vamos a colocar siempre ese valor por defecto, de tal manera que
cuando nosotros vayamos a hacer impresiones, ese offset siempre esté fijo y pues la impresora funcione bien. Aparte de eso, vamos a tener que hacer un pequeño cambio en la impresora en cuanto a los movimientos de desplazamiento, porque obviamente al haber cambiado el riel, el desplazamiento de banda por riel, también obliga a que la cantidad de pasos que hace la impresora de movimiento cambie. Entonces vamos a hacer esos movimientos, ya les muestro cómo se hace en qué parámetros hay que modificar. Aquí el procedimiento que tenemos que hacer, como se explicaba, es el siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir aquí en la sección de aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que ir a la sección de Prepare en nuestra impresora, vamos a la sección de Offset. Y la sección de Offset vamos a empezar a mover despacio nuestro extrusor hasta que él simplemente empiece a tocar o a rozar el papel. Cuando encontremos que ya tiene la nivelación correcta, vamos a tomar ese valor que nos dé el offset y después lo vamos a agregar dentro de una instrucción en cura para que quede almacenado dentro de nuestra impresora. Así que empezamos a mover. Vamos a empezar a mover un poco. Vamos viendo que va bajando. Aquí va bajando. Obviamente esto es un proceso un poco lento. Ahí baja. Como podemos ver, ya está nuestra impresora funcionando. Realmente es un proceso que no es muy sencillo de hacer, requiere bastante paciencia, entender particularmente el proceso de configuración. Aquí tenemos que montar el Enrisco, que es una versión diferente del Marley, que nos permitió hacer el ajuste de las configuraciones y patrones en la impresora. Vemos el resultado de la impresión. Esto es lo que está consiguiendo con el mismo filamento con la impresión anterior. Obviamente tenía problemas con la impresora, entonces pues eso estaba generando que salieran obviamente un poco mal las impresiones. No obstante, este filamento es un SignSmart que es mucho más suave que el TPU convencional. Ahora miremos qué pasa con los cambios que hicimos en la impresora. La calidad de impresión mejoró considerablemente, se ve súper bien, se ve súper mejor, mucho más lisa, por si se desliza casi todas las partes, obviamente las hilitos que quedan después de impresión, que simplemente es quitarlos, pero realmente queda muy bien. Ahora, si miramos obviamente esto, pues, compararlo, lo ponemos acá un poco más a la luz, vamos a ver, tiene una serie de fisuras, particularmente por los problemas que tenía impresión con el componente del Bowden, pero realmente de todas maneras el filamento imprime mucho mejor. Tema que es muy importante tener en cuenta: al hacer este proceso de cambios a nivel de hardware, también se requieren hacer una serie de cambios a nivel de firmware. Les voy a dejar algunos entre los videos, otros les voy a dejar referencias en la descripción del video, así que es importante que lo vean. ¿Por qué? Porque obliga a cambiar ciertos parámetros dentro de obviamente el firmware de la impresora. Cambiar tanto, por ejemplo, las coordenadas de impresión, cambiar, por ejemplo, los steps del extruder, cambian diferentes cosas que es importante que hay que hacer. Este proceso, realmente yo que decidí hacer cambios de extrusor, rieles y todo de un solo golpe, es algo que es un poco bastante complejo, toma tiempo, me tomó casi 2 semanas realmente hacerlo. Sufrí bastante entendiendo qué tenía que hacer porque no es tan sencillo de hacer. No obstante, en la práctica termina siendo fácil cuando uno ya sabe qué tenía que hacer, como todo, pero realmente fue algo que me costó un poquito de trabajo. Pero creo que en la práctica vale la pena. Espero que les haya gustado ver un poco todo este proceso de actualización. Realmente, si me lo preguntan a mí, ¿vale la pena? Sí, como pudieron ver un poco los videos que les mostré, las impresiones que están saliendo, realmente vale bastante la pena. Funciona muy bien la impresora, ahora saco impresiones obviamente de mejor calidad, a mayor velocidad. Tengo un tema particular con este filamento,
que es un Zen Smart, pero resulta que es un TPU que es más blando de lo normal, no es exactamente igual de duro al convencional. Entonces, por ende, las impresiones tienden a ser un poquito más blanditas. Algo que puedo hacer con este extrusor directo fue quitar la retracción. Antes yo siempre usaba retracción en TPU y ahora no lo uso, pues igual está funcionando bien. Realmente considero que vale la pena si eres un usuario que tiene tu impresora para hacer este tipo de impresiones pequeñas, no demorarse tanto en el tiempo haciendo mucho trabajo, porque no es para colocar, en mi caso particular, a trabajar a vender. Creo que funciona muy bien y vale la pena hacer las actualizaciones. Nos vemos para la próxima y hasta luego.